Hoy, en particular, estamos dando un paso muy grande con dos anuncios importantes que tienen como objetivo centralmente fortalecer el acceso a la justicia, el acceso a derechos y el acompañamiento integral para las mujeres y lesbianas, gays, bisexuales, travestis que se encuentran en situación de violencia por motivos de género. Y lo estamos haciendo apenas un día después de una fecha muy significativa para toda la sociedad argentina. Se cumplieron en el día de ayer 6 años del Ni Una Menos, ¿no? Ese 3 de junio del 2015 en el que miles de mujeres dijimos basta, en el que ese grito que fue doloroso, desgarrador, pero también, y lo podemos asegurar hoy, de una enorme y una extraordinaria potencia transformadora. Sin lugar a dudas, ese día y ese momento fue un parteaguas. A partir de ahí, nadie más puede mirar para otro lado o hacerse el distraído o la distraída cuando hablamos de violencias por motivos de género. Y transcurrieron 6 años desde ese momento, mucho hemos cambiado, mucho falta todavía, como solemos decir nosotras. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, además de reflejar la voluntad política de un gobierno, también es producto de esa lucha y de esa fuerza que se encarnó en aquel momento. Pasó 1 año y medio desde que pudimos empezar a construir este primer ministerio en Argentina, el primer Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Muy poquito, si uno lo piensa, al lado de la centenaria historia de la lucha del movimiento feminista, incluso si lo pensamos al lado de estos 6 años que pasaron desde el primer Ni Una Menos. Los desafíos que se nos presentan y se nos presentaron son enormes, y eso está relacionado con que las violencias por motivos de género y las desigualdades que soportamos las mujeres todos los días son sistémicas, son estructurales y requieren transformaciones que no se llevan adelante de un día para el otro. Poner en pie este ministerio fue un gran desafío, lo sigue siendo, en un contexto además que, como todas sabemos, a poco de andar nos encontró la pandemia que nos generó nuevos desafíos a los que ya existían y eran estructurales. Y en ese marco, y gracias al enorme trabajo y dedicación de las trabajadoras y los trabajadores del Ministerio, podemos decir hoy que tenemos algunos hitos vinculados a las políticas de violencia en particular, tenemos otros, pero hoy nos convoca esto. Hace menos de 1 año atrás estábamos presentando con Vilma, con Dora, con el presidente, con Josefina Kelly, el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género para el 2020 y hasta el 2022, que, como sabemos, involucró más de 100 compromisos por todos los ministerios y de 26 organismos descentralizados más, es decir, 46 organismos estatales. Este año, por decreto presidencial, se creó el Consejo Federal para la Prevención de los Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios, que venía de la mano de un programa para abordar las violencias extremas que habíamos puesto en marcha el año pasado con el Ministerio de Justicia y con el Ministerio de Seguridad de la Nación. Y hace apenas unos meses nomás, también en este mismo Museo del Bicentenario, para el 8 de marzo, el presidente convocó en un hecho histórico a todos los gobernadores y a las 2 gobernadoras a la firma de un acuerdo federal por una Argentina unida contra las violencias, entendiendo que se requiere el compromiso de todos los gobiernos subnacionales y también municipales, junto con el gobierno nacional, para desandar este camino de desigualdades y de violencias. En un contexto económico que sabemos que es difícil, en el Ministerio también pusimos énfasis en las medidas que colaboran en la autonomía económica de las personas que están atravesando situaciones de violencia de género. Y a fin del año pasado pusimos en marcha el programa Acompañar, también creado por decreto presidencial, por el cual el Ministerio acompaña, además de con un apoyo integral, con un apoyo económico durante 6 meses
equivalente a un salario mínimo vital y móvil. Ya lo cobran más de 6.000 mujeres y se han inscrito 12.000 más en el último mes. También junto con Daniel Arroyo y el Ministerio de Desarrollo Social pusimos en marcha el convenio para que las mujeres que están en situación de violencia de género puedan acceder al programa Potenciar Trabajo, y hace muy poco tiempo atrás, pusimos en marcha también el programa Producir, que es un programa que el Ministerio acompaña con asistencia técnica y financiamiento, emprendimientos productivos o unidades comerciales que incorporen a personas que están en situación de violencia de género. También no quiero dejar de mencionar, porque cuando hablamos de femicidios, también hablamos de travesticidios, y para el 2020 fueron 6 las mujeres travestis que fueron brutalmente asesinadas, que también por decreto presidencial implementamos el cupo laboral travesti, trans y transgénero para la Administración Pública Nacional, y hacemos expreso el deseo que prontamente tengamos la ley que expanda, amplíe este derecho a los 3 poderes del Estado. Sin embargo, no estamos conformes. ¿Sí? No podemos darnos el lujo de estar conformes cuando arrancamos de tan atrás, cuando hay una deuda histórica tan grande con las mujeres y las diversidades. Necesitamos hacer más y necesitamos trabajar todos los días para que el Estado esté donde tiene que estar, que es cerca, que es acompañando, asistiendo, reparando y ampliando derechos. Sabemos que las cuentas pendientes son muchas, sabemos también que necesitamos un sistema de justicia que deje atrás concepciones patriarcales y elitistas, necesitamos un poder judicial cercano, con empatía, que no dé respuestas burocratizadas ni formales, que cuando una mujer se acerca a pedir ayuda, que es eso en definitiva lo que hace cuando se acerca y hace una denuncia o pide que la asistan y la protejan, necesitamos un poder judicial que esté a la altura de las circunstancias históricas y de la demanda de la sociedad que cada vez se hace más patente. Sabemos además que compartimos este objetivo sin ninguna duda con Martín, que está plenamente comprometido en esta enorme tarea. Sabemos que lo hecho hasta acá no es suficiente, pero tenemos la enorme convicción de avanzar por el camino correcto. Y estos 2 anuncios que hacemos hoy se inscriben justamente en 2 pasos importantes en ese camino que emprendimos hace 1 año y medio. En primer lugar, hoy estamos lanzando el programa Acercar Derechos para personas en situación de violencia de género, que es un verdadero orgullo para el Ministerio. Yo nunca menciono funcionarias porque siempre los pensamos colectivamente, pero hoy me voy a dar la licencia de mencionar a Josefina Kelly, a Laurana Malacalza, a Florencia Sotelo y a Larisa Rosón, que sin sus gestiones tampoco hubiésemos tenido los recursos para poder hoy estar haciendo este anuncio, y al enorme equipo que en ellas se ven representadas. El programa se propone dar respuestas integrales para quien está en situación de violencia de género, claramente articulándolo con otros organismos nacionales, con las provincias, con las áreas de género, con los ministerios de mujeres donde lo hay, con las secretarías de la mujer, con compañeras y funcionarias de las provincias con las que venimos tejiendo una red desde el primer día que es francamente impresionante para pensar la política pública. Muchas de ellas nos están acompañando desde sus respectivas provincias, así que es articulándolo con ellas, articulándolo con los municipios y, claro, articulándolo con las organizaciones sociales. El objetivo central que uno tiene que pensar de esta política es estar cerca en el momento en que la persona necesita el acompañamiento del Estado. Es muy difícil para quien está en situación de violencia saber qué puerta es cuál, a dónde tiene que ir, si es acá, si acá te mandan para allá, si en esta comisaría no, si en este lugar atienden hasta las 2 de la tarde. Ese es el momento que la mujer da el paso y el Estado tiene que estar cerca y acompañándolo. Cuando la respuesta es ineficiente a ese primer paso, revictimizamos y hacemos retroceder a esa persona en un momento que es crucial
de su propio trabajo y de su propia biografía, que es el momento en que sale a pedir ayuda. Esta es la función que tiene centralmente este programa que hoy estamos poniendo, que estamos lanzando, porque sabemos que si el Estado está cerca, el acceso, ¿no?, y el ejercicio de nuestros derechos es más sencillo y además es más pleno también. Y sabemos también que la cercanía del Estado y la cercanía en estas políticas tiene como un objetivo central que es la prevención. Ese primer paso y esa primera intervención previene hechos más graves, previene femicidios y travesticidios. Además, acercar derechos contempla una mirada de accesos en clave intercultural e interseccional, porque también sabemos y asumimos que los obstáculos que tiene que superar una mujer, ¿sí?, se multiplican si esa mujer está en situación de pobreza, o si esa mujer vive en el ámbito rural, o si esa mujer es indígena, o si esa mujer es migrante, o si esa mujer es travesti. Por lo tanto, la idea de estos equipos es que contribuyan a remover esos obstáculos a partir de un acompañamiento jurídico, pero también un acompañamiento psicosocial, que además sirva de catalizador y de hacer la posibilidad de facilitador de muchísimos programas que tenemos a nivel nacional, no solo el Ministerio, y muchísimos programas que también tienen las provincias y los municipios, pero que no se conocen. Entonces, si hay personas y equipos que conocen esos programas, pueden hacer abordajes pensando en la singularidad y en las necesidades que tiene cada una de las personas. Obviamente, de ese modo también evitamos las revictimizaciones en las intervenciones del Estado, que sabemos que son monedas corrientes. Acercar derecho es profundamente federal y lo queremos poner en estos términos. Para concretar estos objetivos, de acá al final de nuestra gestión, vamos a conformar 80 equipos interdisciplinarios en todo el país, integrado cada uno, como decía el video, con 3 profesionales y especialistas calificadas en Derecho, en Psicología y en Trabajo Social. Voy a hacer un agradecimiento muy particular a Daniel y a su equipo porque vamos a funcionar inicialmente, como decía hoy a Martín, siempre le pedimos algo a cada uno de nuestros compañeros en los ámbitos que tiene el Ministerio de Desarrollo, en los ADR en gran parte del país. Y en este momento, hoy, estamos poniendo en marcha los primeros equipos, 1 por provincia, 2 en la provincia de Buenos Aires por su dimensión y por su población, y a la vez cada uno de estos equipos cuenta con una coordinación que está también ahí acompañándonos, a muchas les estoy viendo la cara en las pantallas. Así que para nosotros hoy ya es, como decíamos, salir a la cancha con un programa que ha sido inédito en la historia de la Argentina. El segundo anuncio tiene para nosotras una importancia histórica, ¿no? Y hoy se concreta gracias a la decisión de Alberto Fernández y Santiago Cafiero y el apoyo desde el primer minuto de Martín Soria y de Juan Martín Mena. El Cuerpo de Abogados y Abogadas para Víctimas de Violencia de Género, que fue creado por la Ley 27.210, es una herramienta clave para garantizar el efectivo acceso a la justicia y pasará de la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a la órbita del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Pero además, y esto es lo más importante, nos estamos proponiendo y comprometiendo al fortalecimiento del cuerpo de abogados y abogadas para alcanzar la implementación de los objetivos y de las funciones que la propia ley le establece. Como muchos y muchas sabrán, esta ley fue promulgada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en noviembre del 2015 y lamentablemente su implementación quedó trunca por la falta de voluntad política de la gestión anterior, alcanzando su intervención exclusivamente en 13 provincias y con recursos claramente insuficientes. Nos proponemos revertir de manera decidida y urgente esta situación. Vamos a concretar la federalización del cuerpo de abogados y abogadas para brindar patrocinio jurídico en todas las jurisdicciones del territorio nacional.
Vamos a avanzar, no está acá Ana Castellani, con el apoyo incondicional de Ana Castellani. Ay, no te veía, Ana. Con el apoyo incondicional de Ana Castellani al llamado a concurso público para la incorporación de los profesionales, tal como manda la ley, ¿sí? Y en las condiciones de contratación que establece y dispone la ley, con el objetivo, por lo menos durante esta gestión, de triplicar el número de profesionales que lo integran. Damos 2 pasos dentro de un largo camino. Los damos con la certeza, y lo repetimos, de que falta mucho, pero también con la convicción de que vamos por el camino correcto, un camino que nos marcaron quienes nos antecedieron en estas luchas. Con esa misma convicción seguimos construyendo ese objetivo que el presidente nos propuso en la apertura de las sesiones legislativas de este año. No parar hasta que las políticas de género y en particular las políticas que trabajan con las violencias por motivos de género se consoliden como una política de Estado, como lo son la memoria, la verdad y la justicia. No detenernos hasta que el ni una más y el nunca menos se conviertan definitivamente en el símbolo de lo que nuestra sociedad no está dispuesta a tolerar. También en ese camino para construir una sociedad más inclusiva, más plural, más igualitaria y libre de violencias. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, es un placer estar en este lanzamiento de este programa nacional Acercar, estar acompañado de nuestro jefe de gabinete, Santiago Cafiero, de nuestra ministra de Mujeres, Género y Diversidad, la ministra Elizabeth Gómez Alcorta. Bien lo decía ella hace pocas semanas atrás, cuando me tocaba la enorme responsabilidad de asumir en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. No fue casual que una de las compañeras ministras con la que más me tocó compartir en estas semanas sea precisamente Elizabeth Gómez Alcorta. Y tiene que ver con una decisión, pero también con un mandato de nuestro presidente Alberto Fernández. Por eso, en estas cortas semanas, ya hemos compartido junto con otras compañeras ministras que veo acá y aprovecho a saludarlas, y también ministros, nos tocó compartir el primer Consejo Federal contra los Femicidios en la provincia del Tucumán, junto con todos los gobernadores de las provincias de la región, y en las próximas semanas vamos a estar también en la provincia del Chaco en el marco de este Consejo Federal contra los Femicidios. Y ha sido ella también, junto a varias de las ministras, quienes también hemos venido trabajando en todas las reformas que tienen que ver con la justicia. Las reformas tanto del Ministerio Público Fiscal como de la Defensa, como la gran reforma de la justicia, que tiene que ver necesariamente con la transversalidad de las políticas de género. Todos hablamos y todos conocemos el famoso techo de cristal, que también hay y sigue habiendo hoy dentro de la justicia argentina. Y a partir de ese momento, fruto de esas charlas, viajes y diálogos, fuimos consensuando de alguna manera con la ministra de las Mujeres, con Elizabeth, acerca de la necesidad de potenciar y de articular de la mejor manera posible algunos cuerpos, algunos organismos que habían sido creados, fíjense, ¿no? Elizabeth hablaba que se cumplen 6 años, ayer se cumplieron 6 años de ese grito que en plazas, calles, a lo largo y a lo ancho de la Argentina se escuchó hace 6 años atrás, el Ni Una Menos, que hoy también es un ejemplo de todo el continente. Y precisamente hace 6 años atrás, nuestra expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a fines de su mandato, en el mes de noviembre, sancionaba esa ley que creaba ese cuerpo de abogadas y abogados especialistas para el patrocinio gratuito de las víctimas de violencia de género. Pero claro, era finales del 2015. Durante 4 años, y esto también hay que decirlo, durante 4 años ese cuerpo de abogadas y abogados especialistas en el patrocinio gratuito de personas víctimas de violencia de género no funcionó. No quisieron hacerlo funcionar, esta es la verdad. La verdad nunca es triste,
lo que no tiene remedio, sin lugar a dudas. Nunca lo hicieron funcionar, salvo hasta agosto del año 2019, antes de prender la computadora e irse. Claro, en el medio pasaron muchas cosas porque también era una política de Estado. No venían a hacer funcionar organismos, ministerios, de hecho varios los cerraron. Y fue una decisión de nuestro presidente, de nuestro gobierno, volver a tener ministerios que otros habían desmantelado y desfinanciado. Este programa, este cuerpo de abogadas y abogadas especialistas en violencias de género, desigualdades de género, prácticamente se olvidaron que existía hasta agosto del 2019. Y fíjense, nuestro presidente, una de las primeras cosas, además de restituir el Ministerio de Salud, el de Trabajo, el de Ciencia y Tecnología, tuvo la decisión política y la voluntad de crear el Ministerio de las Mujeres, Diversidad y Género. ¿Y cómo no íbamos a coincidir con Elizabeth en la necesidad imperiosa de reactivar ese cuerpo de abogados que otros trataron de que no funcionase? Esta es la realidad. Desde la creación de ese cuerpo de abogadas, en 4 meses se atendieron 88 casos de víctimas de violencia de género con patrocinio gratuito de ese cuerpo de abogados. El año pasado, fíjense los números, 2020 en plena pandemia, este cuerpo de abogados que inicialmente fue creado en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el año pasado se atendieron gratuitamente 226 casos de patrocinio gratuito gracias a este cuerpo, en plena pandemia. Y en estos primeros 5 meses, hasta el mes de mayo, este cuerpo ya atendió más de 138 víctimas de violencias y desigualdades de género. Fíjense la importancia de que este cuerpo funcione, que articule con otros ministerios y otras carteras. Bueno, sin lugar a dudas, aquellos que no querían, que no encontraron nada para desfinanciar y desmantelar, hicieron que este cuerpo no funcionase durante 4 años. Estas cosas hay que decirlas porque es lo que no venimos a hacer. Y por eso hoy, gracias a la decisión de nuestro jefe de gabinete, de nuestro presidente, de todos los ministros hoy presentes de nuestro gobierno, estamos dando el puntapié inicial con Elizabeth, que tiene que ver con la necesidad de potenciar el trabajo que hace ese cuerpo de abogadas y abogados, especialistas, como decía, en la violencia de género. Y por eso, el mejor lugar para articular, potenciar y desde el Ministerio de Justicia seguir colaborando con ese cuerpo y con ese ministerio joven, nuevo, como es el Ministerio de las Mujeres que conduce Elizabeth, es que este cuerpo de abogadas y abogados funcione directamente bajo la órbita del Ministerio de las Mujeres que conduce Elizabeth. Por eso es un placer, como Ministro de Justicia y Derechos Humanos de nuestro gobierno, estar hoy dando el puntapié inicial para lo que va a ser el traspaso y, sin lugar a dudas, desde nuestro ministerio colaborar como desde el primer día con Elizabeth, con todas las mujeres, para que ese grito, ni una menos, siga siendo una bandera que levantó nuestro gobierno y que tiene que seguir levantando. Muchísimas gracias. Esta conmemoración activa del 3 de junio, del Ni Una Menos, y con acciones concretas. La descripción que hizo Elizabeth me parece que es una descripción de un gobierno que no conmemora, que no hace efemérides de la realidad política o de la realidad histórica, sino que lo que hace es genera acciones concretas para resolver las problemáticas que intenta abordar. El programa Acercar Derechos era un programa que, como bien dijo el ministro, estaba en el Ministerio de Justicia. Y claro, bueno, naturalmente también, como bien detalló el ministro, un programa que no tuvo el impulso con el que se pensó, no se vio reflejado ahí el espíritu de los legisladores de aquel momento que pensaban en este instrumento, pensaban en este cuerpo de abogados, abogadas, de profesionales, en este cuerpo como para dar una asistencia gratuita, pero por sobre todas las cosas
atender tempranamente a la víctima, a quien veía vulnerados sus derechos. Efectivamente esto no sucedió, pero nosotros somos un gobierno peronista y el peronismo no pone excusas, el peronismo avanza, no administra lo que encuentra. El peronismo y los movimientos nacionales y populares no ponen excusas ni se conforman con administrar lo que tocó en suerte, sino que avanzan con una agenda de prioridades que es la que se funda principalmente en su llegada al gobierno y no en otra cosa. Por eso para nosotros es central no solo la descripción de acciones que hizo Elizabeth, sino también mostrar la coordinación y la sintonía que existe en todo el Gabinete Nacional. Porque esto fue a tiro de WhatsApp, te diría, ponerse de acuerdo entre dos ministerios y actuar desde el punto de vista de las cuestiones normativas, presupuestarias, las dotaciones. Ahí está Ana Castellani, que es quien hace de guardiana de este tipo de cuestiones. Y enseguida fue con mucha naturalidad poner en práctica algo que, como dijo Elizabeth, estamos en deuda. Todos estamos en deuda. Y acá no sirve mirar para otro lado, no sirve mirar, mucho menos mirar para atrás. No hay tiempo de hacer eso. No se puede, es inmoral, no lo vamos a hacer. Nosotros vinimos y nos comprometimos en cambiar las prioridades de la Argentina. Allá en octubre del 2019 se suscribió un contrato político con la sociedad, con los que nos votaron y con los que no nos votaron. Porque el Frente de Todos lo que pudo hacer es conformar una agenda diversa y abrazar demandas distintas. Y esa fue la potencialidad electoral que luego nosotros, con el compromiso del presidente y de la vicepresidenta, nos toca llevar adelante en la gestión. Esa unidad en la diversidad es lo que nos hizo tener una potencialidad electoral, pero también es la que nos hace llevar adelante acciones y agendas de gobierno que son diversas. Y entonces vamos tomando las demandas, esas demandas sociales, esas demandas que no necesariamente son masivas, pero que el Estado debe atender, es su deber. Con el Ni Una Menos surgió esto, surgió quizás un momento épico, histórico, de una gran tradición. Había una gran tradición de movimiento feminista en nuestro país y el Ni Una Menos lo que hizo fue exigir, a partir de ese movimiento de mujeres, ya tomar una actitud de exigencia, producto de la situación insostenible que se estaba viviendo y padeciendo desde el punto de vista social. Entonces lo que hace el Ni Una Menos, como parte del movimiento de mujeres, que insisto, y lo dije en otra oportunidad, el movimiento de mujeres es el movimiento social más transformador de este siglo. Es el que ha hecho las transformaciones más significativas durante este siglo. Es el movimiento de mujeres. El Ni Una Menos como parte de ese movimiento de mujeres, exigiendo una agenda concreta y avanzar en esa agenda concreta. Para nosotros, como gobierno y con la determinación del presidente de avanzar en dar respuesta a esa agenda, no tuvimos más que empezar a desplegar las políticas públicas que estaban comprometidas. Y claro, Elizabeth hace referencia, sí, en pandemia. Desplegamos las políticas públicas en pandemia. Cuando yo digo que nosotros no ponemos excusas, digo esto también. Este gobierno lleva 18 meses de gestión. 15 fueron en pandemia. 15 fueron en pandemia. Y veníamos de 4 años de ruptura, de financiamiento de políticas públicas, ruptura del ejido productivo social. O sea que podríamos
En esto de encontrar culpables o poner excusas, imagínense que podríamos encontrar muchísimas. Y podríamos hablar de eso, como otros hablaban siempre para atrás. Pero nosotros no hacemos eso, nosotros tenemos la responsabilidad de afrontar y abordar las agendas pendientes. Por eso considero necesario poner en valor lo que se fue logrando. No solo la creación del ministerio, sino también todos los hitos que a partir de esa creación del ministerio se fueron impulsando y se fueron logrando. Muchos los detalló Elizabeth, quizás lo que nos toca a nosotros desde Jefatura de Gabinete, que es quizás tener una mirada más general y coordinadora, lo que nos toca sobre todo con Cecilia Todesca, que es mirar cuestiones presupuestarias y de evolución de presupuestos. Tuvimos por primera vez un presupuesto con perspectiva de género. Ahora tenemos que realizar ese presupuesto con perspectiva de género. Y realizar ese presupuesto con perspectiva de género también nos debe motorizar a todos, como bien decía Martín, con respecto a que para realizar ese presupuesto con perspectiva de género, desarrollar todos los programas y la agenda que tenemos por delante, tenemos que poder desarrollar un modelo de país que contemple esto, pero un modelo de país que funcione. En un modelo de país donde la alta financiarización, la especulación financiera desfinancia al Estado y achica al Estado, las capacidades de las herramientas de política pública que tiene el Estado para dar respuesta, se ven también achicadas. Entonces nosotros podemos estar muy contentos de presentar documentos, de presentar propuestas, pero tenemos que poder realizarlas. Este es un gobierno que hace y por eso tenemos que avanzar en esa línea. Y para que el gobierno y las políticas públicas se realicen, necesitamos fortalecer el ámbito de lo político y la discusión de la política. Y ahí el movimiento de mujeres es el que debe guiar esa lucha, porque es el que hasta acá trajo las transformaciones más importantes de nuestro siglo. Entonces, es que nosotros, nuevamente, venimos a abrazar la demanda de muchas mujeres, venimos también a atender ese puente de derechos hacia los que sufren violencia de género, pero por sobre todas las cosas tenemos una ferviente convicción de a este cambio de prioridades en el que nos hemos comprometido se puedan realizar. Y para eso lo que necesitamos es entre todos y todas y todes construir una patria más justa, más libre, más soberana y más diversa. Muchas gracias.